A tratar un tema muy importante, pues es algo que tenemos todos, digamos, aunque sea uno, pero lo tenemos. Y eso que tenemos tiene un propósito en cada uno de nosotros. Tiene un propósito para edificarnos, para servir y para ser servido. El tema que el Señor ha puesto en mi corazón para esta semana y en la tarde continuaremos con el mismo tema, tiene que ver mucho con lo que hacemos o con lo que dejamos de hacer en nuestras vidas cristianas. En fin, de lo que vamos a hablar es de los dones del Espíritu Santo. A lo largo digamos, de la historia eclesiástica, digamos, se ha empezado como a ramificar, digamos, el tema en cuanto a los dones del Espíritu, y de hecho hay muchas partes donde si no manifiestas el don del Espíritu no eres salvo, lo cual en la palabra de Dios en ninguna parte vemos eso. La Biblia dice de que somos salvos por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice Efesios 2:8 y 9. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No quiere decir de que si tú manifiestas o no el Espíritu Santo, eres salvo o no. No, eres salvo porque aceptas al Señor Jesucristo. Y a partir de allí es cuando el Espíritu Santo empieza a morar en ti. Primero que todo, ¿qué son los dones? Pues son, digamos, unas capacidades sobrenaturales porque no son tuyas. Dios te las ha dado. Son concedidas a cada creyente y en vista del servicio y de función que tiene cada don, pues se usa para la edificación del cuerpo de Cristo. Mirad lo que dice en 1 Corintios capítulo 12. Aunque ese no va a ser el pasaje central, pero sí nos puede introducir en el tema. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y es lo que tenemos que tener en cuenta. Dios, a través de su Espíritu Santo, reparte los dones como Él quiere. ¡Guau! A mí me gustaría, sí, a mí me gustaría, pero igual no es el don que el Señor te ha dado. A mí me gustaría tener el don de la música, por ejemplo, y así ese piano no estaría ahí vacío. Estaríamos tocando allí, pero yo soy negado para... No tengo ese don de la música. De pronto tú lo tienes o no lo tienes, pero igual tienes el mal del chapulín colorado, que digo yo, ¿no? Y dices, listo, voy a hacerlo. Sí voy. Y te quedas ahí. Entonces, muchas veces no es que el Espíritu Santo no te haya dado un don, sino que de pronto toca poner la parte nuestra, que es decir, lo voy a hacer. Ya, pastor, pero ¿cómo hago yo para saber qué don tengo? Pues hay trabajos en la iglesia. Y tú cuando empiezas a querer trabajar en la iglesia te das cuenta de que uy, esto a mí no se me da muy bien. Pero hay otras cosas que tú ves, anda, pues esto es que casi ni me esfuerzo y se me da muy bien. Pues vete yendo por ese lado, porque ese es el don que el Señor te ha dado. Pero claro, tenemos que buscarlos. Pablo cita el versículo 8 del Salmo 68, en el versículo 8, lo cita como profecía de que el Mesías ascendería al cielo, vencería a sus enemigos y los llevaría en cautividad, y que como recompensa a su victoria recibiría dones para los hombres. Eso está en Salmos 68, 18.
Salmo 68, 18 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová, Dios. Por lo menos un don tenemos cada uno, por lo menos uno. Y entonces debería de ser de que aquí somos ¿cuántos? 30 creo que conté hace poco. ¿Tú has contado, hermano? ¿Aún? Creo que conté 30 ahora. Debería de haber 30 dones. Pero tristemente no hay 30 dones. Estamos 30 personas, pero como mucho habrán que 4, 5, 6 dones. ¿Y el resto? No, pastor, es que yo no tengo don. Sí, hermano y hermana, tú tienes un don. Lo que pasa es que te falta poner tu parte. Dios ha puesto su parte, pero falta que tú averigües qué don te ha dado Dios para la edificación de la iglesia. ¿Cuáles son los dones? Vamos a, ahora sí, al pasaje central está en Efesios, capítulo 4. Vamos a la carta a los Efesios, capítulo 4. Vamos a estar centrados desde el versículo 7 hasta el 16. Efesios 4, 7 al 16. Dice así la palabra de Dios. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Ves? Ese versículo es el que hablaba del Salmo 68, 18. Versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuáles son los dones? Versículo 11, podemos verlo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Apóstoles. ¿Quiénes fueron los apóstoles? Y este don hay que hablarlo en tiempo pasado. ¿Quiénes fueron los apóstoles? Pues fueron los hombres directamente comisionados por el Señor Jesucristo, directamente para predicar la palabra y plantar iglesias. Tenían poder para efectuar milagros. El Señor Jesucristo les dio ese poder como medio de confirmar el mensaje que predicaban. Porque en ese entonces, en el tiempo de los apóstoles, aún no estaba completada la revelación de Cristo, que es la palabra de Dios. La revelación de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces, los apóstoles usaban esos milagros para reafirmar el mensaje que predicaban. Mira, 2 Corintios 12:12. Vamos a leerlo rápidamente. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Eso era lo que hacían los apóstoles. Hoy en día, ¿hay apóstoles? Sería la pregunta que hiciéramos. Sí que hay muchos, no unos cuantos, sino muchos que se hacen llamar apóstoles.
pero no son apóstoles bíblicamente, no son apóstoles. Porque hay un requisito que no lo puede llenar absolutamente nadie. Porque el último, como un abortivo dice el apóstol Pablo, fue él, que se le manifestó el Señor Jesucristo camino a Damasco. Y ese es el requisito principal para ser un apóstol, que haya sido comisionado directamente por el Señor Jesucristo. Ahora, que diga hoy el apóstol Omar, a mí me ha comisionado directamente el Señor Jesucristo. Yo lo he visto. Entonces, ¿con qué autoridad me hago llamar apóstol? Si realmente el último, tal cual como lo dice él mismo, y el último de todos, como un abortivo, dice, fue el apóstol Pablo. Hoy en día no hay apóstoles, bíblicamente hablando, no hay apóstoles. Profetas, pues los profetas eran portavoces o voceros de Dios, recibían revelaciones directas del Señor y las transmitían a la iglesia, y lo que ellos decían de parte del Espíritu Santo era de parte de Dios. No estaba la palabra de Dios que tenemos hoy en día. Los profetas los usaba el Señor para anunciar la palabra de Dios. Lo que el profeta decía era palabra de Dios. Pero los profetas que se dicen llamar profetas hoy en día, ¿para qué son? ¿Qué son profetas hoy? ¿Adivinos? ¿Por qué lo que dicen? El Señor esta semana me ha tocado... No, esta semana no, anoche, fresquito lo tengo. El Señor anoche en un sueño me dijo que tú, hermano, vas a recibir un dinero. Y vas a recibir, yo qué sé, 10.000 euros. Pero tú debes demostrar tu fe y demostrando tu fe debes de darme 1.000 euros a mí. Y claro, tú, 10.000, yo 1.000 solo, no, yo me los consigo como sea porque voy a recibir los otros 9.000. Pues pobre de ti. Y pobre del que esté usando esas cosas para robar, porque eso no es otra cosa más que simplemente engañar y robar. Tal cual como dicen los versículos que leímos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento, de doctrina. Mira que lo está diciendo, doctrina es enseñanza. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay personas muy listas que saben cuál es tu punto débil y van allí. Y como van allí, a ti te duele y tú dices, no, es que él lo sabía y no, es que no tengo dinero, pero da igual, yo le doy el permiso de circulación de mi moto y que la venda, porque yo quiero alabar al Señor. Pues, hermano, hermana, lo siento, pero con ese acto no estás alabando al Señor, sino todo lo contrario. Podríamos pensar que en la actualidad hay esta clase de apóstoles que hacen milagros también, o profetas, como algunas sectas afirman tener, o incluso otros dones, tales como los dones de sanidades, los dones de milagro, los dones de lenguas. He visto por ahí vídeos en que, no sé si es el pastor o el ungido, o el apóstol, no sé, que es que antes los tocaban y se caían, pero es que ahora son más poderosos aún. Ni siquiera los tocan, solamente desde ahí le tiran una chaqueta y al que le cae la chaqueta, lo tira para atrás. Y el colaborador coge la chaqueta y se la regresa. Pero el que la cogió no le pasa nada, fue solamente el que... Son cosas, ¿cómo se puede decir? Actuaciones de circo que la gente... Y claro, cuanta más cosas de esas se vean, pues las iglesias van a estar mucho más llenas y impresionante, pero ¿cómo llevas el corazón? Te vas, ¡guau! ¿Qué pasada? ¿Has visto cómo le tiró la chaqueta y se cayó? Es impresionante, sí, pero ¿y has alabado a Dios? ¿Cómo llevas el corazón? ¿Vas lleno de la palabra de Dios a tu casa? Quita eso un momento y piensa, bueno, ¿qué más me ha dado a mí el Señor hoy? Pues nada. Nada, porque estabas tan entretenido con ese espectáculo que se te olvidó hasta alabar a Dios. Porque entre otras cosas, por si no lo sabíais, a la iglesia se viene
a alabar a Dios. Yo vengo a la iglesia a alabar a Dios con mi presencia. Es que como yo soy tan especial, pensará alguno de vosotros, yo vengo a esta iglesia para darle nivel, ¿no? Para que Dios se sienta más en un nivel más alto, porque, hermanos, si nosotros venimos, simplemente debemos de venir humillados ante el Señor para alabarle. Para eso se congrega. Muchos se piensan de que nos congregamos porque los demás necesitan de nosotros, pero se nos olvida de que nos congregamos porque yo necesito alabar al Señor. Y si todos pensáramos igual, yo te aseguro de que es que aquí ya no habría dónde ponerse la gente. Pero cuando nos da el mal del Chapulín Colorado, entonces hay fiestas en Villarreal en esta semana, entonces dices, ay no, es que como estuve con aquellos amigos para predicarles, claro, estuve para predicarles. Estuve hasta la 1 de la mañana y ya pues me levanté un poco así, mi cuerpecito, pobrecito yo me quedo en casa. El Señor entiende. Hombre, claro que el Señor entiende. El que no entiende eres tú. Que debemos de estar alabando al Señor. Y una de las maneras de alabarle es congregándonos y no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Y qué más dice el versículo? ¿Alguien se acuerda? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Qué más dice? Es que ese versículo lo usamos, pero hasta ahí, para darle en la cabeza al otro, para decir, hermano, no te está congregando, tú debes de congregarte, porque la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Estás fallando, hermano. Sí, pero el versículo no termina ahí. Esto es a los que conforme, es que no lo quiero decir mal dicho, pero vamos a buscarlo. ¿Alguien lo tiene? No, pero que sea de la Biblia, no de memoria. Porque es que de memoria se nos suele... Por eso no lo quiero decir de memoria. Mira, es Hebreos 10:25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, punto. Hermano, estás pecando, no debemos dejar de congregarnos. Y has usado la Biblia para pegarle en la cara y para que respete y sepa. Sí, pero es que el versículo sigue. El versículo no es solamente eso. El versículo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Sino exhortándoles. Ahí no dice exhortándoles. No, el Señor me está usando para exhortarles. No, exhortándonos, es decir, yo a ti y tú a mí. Yo como vine este domingo, entonces te puedo meter a ti que no viniste. Pero el domingo pasado no vine yo, pero bueno, el Señor entiende que yo no pude venir. Pero tú sí tienes que venir. Entonces, pasan esas cosas. Muchas veces vemos a los demás, pero no nos vemos a nosotros mismos. Una vez un caso, una historia como ilustración, de que echaron a un pastor de una iglesia. O sea, era la iglesia una iglesia congregacionalista. ¿He dicho bien? Sí. Ya pagaba el jornal al pastor y la iglesia decidió echar al pastor. ¿Por qué? Porque se reunió el consejo y dijo, mira, es que el pastor, a veces los miércoles, que son los días más flojos, ¿no?, de asistencia, cuando llueve no viene el pastor. Imagínate. El otro día, un domingo, le dolió la cabeza y tampoco vino. Pero es que el otro día se cortó una uña y se la cortó mal y le dio un uñero y tampoco vino el sábado que había reunión de iglesia. Entonces decidieron tirar al pastor y pusieron motivo porque se comporta como cualquier miembro de la iglesia. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Vemos a los demás, madre mía lo que está haciendo este hombre o esta mujer. De verdad, es que qué mal testimonio. Sí, pero ¿te has mirado tú? Que muchas veces decimos, es que antes de decir, tú, primero mírate tú y verás que tú dices, anda pues, mejor me preocupo por lo mío primero. ¿Quién eres tú que juzgas? ¿No dice?
en Romanos? Es Dios. ¿No sabes que tú juzgando a los demás, te condenas a ti mismo? Siempre se dice lo mismo, que cuando tú señalas a una persona, hay otros 3 dedos que te están señalando a ti. Así que tenemos que tener cuidado con el tema de estar juzgando mejor, exhortándonos. Y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca, como dice en Hebreos. Es evidente que estos dones que estamos tratando ahora, como el de profetas, apóstoles, sanidades, milagros, don de lengua, ya no están entre nosotros. Su ministerio finalizó cuando quedó echado el fundamento de la iglesia y cuando se completó el canon, es decir, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Pero nos quedan sus enseñanzas. En Hechos capítulo 20, versículo 32, dice la palabra de Dios: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es decir, la palabra de Dios tiene poder para edificarnos. Ya tenemos la palabra de Dios completa, pero la hacemos a un lado y nos vamos a ver los espectáculos. ¿Por qué un profeta o un apóstol o como se haga llamar de estas personas, por qué no usan los versículos con el contexto de la Biblia para hablarte? No, simplemente es, el Señor me ha dicho, vas a recibir poder, vas a no sé qué, yo te declaro, yo te anticipo, yo, pero algunos dicen, la palabra de Dios dice, no lo dicen, porque no lo dice. La palabra de Dios no me encomienda a mí con un poder sobrenatural para yo decirte y que no me entiendas ni tú. ¿Para qué son los dones de la iglesia? Para edificar la iglesia. Pero si yo estoy hablando en un idioma que no me entiende nadie, incluso no me entiendo ni yo, ¿cómo se está edificando la iglesia? Es que a eso tenemos que ir. Los dones están hechos hoy en día para edificar a la iglesia. Lo que sí podemos tener, por cierto, es que sean cuales sean las tareas dadas, Dios dará la capacidad de cumplirlas. Si quieres, claro. Estos dones antes mencionados ya no operan en la actualidad, pero sí que hay otros dones que aún siguen operando en la actualidad. Por ejemplo, como leemos allí en nuestro pasaje central de hoy, Efesios 4, a partir del 7, dice a otros evangelistas. Es que yo quiero el don de la sanidad, que yo haga ¡zas! Y a ti se te quite el dolor de muela que tienes. Pues, oye, igual alguno te pega un bofetón, te quita el diente y ya te quitó el dolor de muela que tenías. ¿Y eso es ser un don? No. ¿Pero evangelista? Uy, evangelista, ¿y evangelista qué es? ¿Predicar el evangelio a otro? Para eso están los demás. ¿Y tú? Esos versículos que dicen en la palabra de Dios, heme aquí, Señor, envíame a mí. Normalmente decimos, helo ahí, Señor, envíalo a Él. Yo iría, pero es que me pillas un poco ocupado, pero yo sé que él o ella, porque solemos hacer eso. Estamos escuchando una predicación y siempre pensamos, mira, aquí Carlitos tiene que escuchar eso, que de hecho hasta los miramos, o la esposa mira al marido, o el marido a la esposa, o a los hijos, sí, pero a mí no. O sea, yo miro a los demás, pero para mí no hay, ¿no? Cuando realmente tenemos que primero buscar lo nuestro. Evangelistas son los que predican las buenas nuevas de salvación. Están divinamente equipados para ganar a los perdidos para Cristo.
Tienen una especial capacidad para diagnosticar la condición de un pecador, sondear la conciencia y responder a objeciones y ayudar al convertido a buscar ayuda en la palabra de Dios. No lo que yo quiero, lo que yo creo, sino la palabra de Dios dice. Y yo te recomiendo, todos estamos, deberíamos de estar en capacidad de evangelizar a otra persona, de testificar a otra persona. Y vuelvo a lo mismo, de 30 que creo que somos, yo no creo que los 30 estemos capacitados para predicar la palabra de Dios. A la pregunta que normalmente hacen todos, yo no entiendo por qué si Dios existe y Dios es amor, hay niños muriéndose de hambre, hay tantas guerras, hay tanta... Entonces, ¿tú qué dices? Bueno, es el pecado. Te tengo que dejar porque es que te quedaste ya sin palabras. Y no sabemos contestar a esas preguntas. Debemos ayudar al convertido a buscar ayuda en la palabra de Dios. Otro don, pastores, son aquellos que sirven como subpastores de las ovejas de Cristo y guían y alimentan a la grey, y el suyo es un ministerio de consejo, de aliento, de consolación. La obra de los pastores está estrechamente relacionada con los ancianos de la iglesia local, siendo la principal diferencia que un pastor es un don, mientras que el anciano pues es un cargo en la iglesia, digamos. No estoy hablando de edad, sino de las personas que llevan más tiempo en la iglesia, que han estudiado teología, que saben aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas y todo esto. Yo digo una cosa, para ser pastor tienes que ser llamado por Dios. Es un don que da Dios. Porque si pastor fuera cualquiera que, no, mira, yo quiero ser abogado. Pues vale, sé abogado. Y cuando empiezas a estudiar derecho y te das cuenta que el derecho se te tuerce, dice, esto hay que estudiar mucho. No, mejor no. Yo quiero ser médico, porque médico, el médico, vale, empieza a estudiar medicina. Y ya cuando veas el primer cadáver que tengas que hacer la autopsia, que veas sangre, dice, esto no es para mí tampoco. Y son cosas de que te buscas tú porque crees que te gusta, pero cuando te da el don el Señor, ya pueden hacerte lo que sea, que se continuará allí, porque es un llamamiento que te ha hecho el Señor. Y no es porque a ti te guste. Yo digo sinceramente, el Señor me ha puesto aquí como pastor. Pero es que yo no estoy aquí porque yo quiera ser pastor, sino porque el Señor me ha puesto aquí. Porque si yo quisiese ser pastor, es que ya no estaría. Porque una de las asignaturas que estudié, que se llamaba Administración de la Iglesia, un pastor dándonos una asignatura, esa asignatura, una clase, dijo, mira, supongamos que ya eres pastor. Supongamos que cada uno es pastor. Y hay 50 personas en la iglesia. Y se va una persona porque le dijeron feo y no le gustó y se fue. ¿Tú como pastor qué haces? Pues claro, todos decíamos, hombre, pues la palabra de Dios dice que dejó las 99 para buscar la oveja perdida. Y padre dijo, no. El contexto en el que habla la palabra de Dios, en que dejó las 99 para buscar la que se había perdido, es a una persona no salva. No está hablando de la iglesia, porque los que están en la iglesia ya son salvos, en teoría. Y si uno dice, pues me has dicho feo, pues ahora me enfado y me voy. Mira, la puerta está por ahí, si quieres te la abro para que te vayas. Yo como pastor no estoy en la obligación de irte a decir, ay, venga, Pepito o Pepita, perdóneme. Este pastor nos decía, no estamos en esa obligación. Porque el pastoreado es dirigir la grey aquí. Y no tener que se vaya e irlo a buscar. Si se fue, sus motivos tendrá. Sí que lógicamente se intenta uno contactar con él o ella y decir, ¿qué ha pasado? Por la poca experiencia que tengo, ¿no? Llevo 2 años y medio, bueno, muchos sabéis que de aquí se han ido algunos,
he intentado contactarlos y es como si fuese yo un funcionario de Hacienda. Me ven y enseguida no quieren hablar. Yo no puedo hacer otra cosa. Yo lo que sí les digo es, hermano, hermana, me gustaría saber el por qué te has ido, por si quieres venir o no, es que es decisión tuya, no mía. Pero sí me gustaría saber el por qué para a futuro intentar mejorar si la iglesia en algo nos hemos equivocado. Pero claro, si tú te enfadas y te vas, ¿cómo sabemos nosotros en qué fallamos? No podemos saber. Yo creo que deberíamos de ser lo suficientemente crecidos y maduros para decir, mira, me voy porque no me ha gustado la manera como habla fulanito o fulanita y me dijo esto, pues se puede solucionar. Hermano, hermana, tú le has dicho esto, sí, pero en ningún momento quise ofender. Bueno, pues arreglaos vosotros que... Pero si dicen, no, me voy. Sí, pero se puede saber por qué. Mira, déjalo, me voy. ¿Y te vas? Entonces este pastor decía, tú tienes 50 y se va uno, tú piensa un momento, te quedan 49 problemas aquí, porque cada persona es un mundo diferente, te quedan 49 problemas y tú vas a ir a buscar un problema más que se te ha ido. Si él quiere volverá, el Señor lo regresará otra vez, pero tú preocúpate por esos 49 que te quedaron. Entonces no está bien el meter dentro del contexto de las 99 ovejas el que se vaya un hermano porque se ofendió. Porque ese contexto está hablando de los que están perdidos. No de los hermanos en Cristo, sino de los que no conocen de Cristo. Esto era gratis, no estaba en el mensaje. Maestros, son hombres divinamente capacitados para explicar lo que la Biblia dice, interpretar lo que significa y aplicarlo a los corazones y a las conciencias de los santos. Debido a que pastores y maestros, este versículo dice pastores y maestros, están los dos dones juntos, parece. Llega a la conclusión de que se quiere expresar un don y que se debería leer pastores maestros, pero no es necesariamente así, porque hay hermanos que son muy buenos maestros, pero no son pastores. Ahora, para tú ser un buen pastor, tienes que ser un buen maestro. Porque si no, dime tú un pastor que no sepa enseñar. Como que no... Sí, yo soy ciclista. ¿Y tu bicicleta? No, yo no tengo. ¿Y cómo eres ciclista entonces? Para ser pastor tiene que ser también tiene que tener el don de maestro. Un pastor puede ser capaz de usar la palabra sin tener el don distintivo de la enseñanza. Yo creo que está muy bien escrito pastores y maestros, porque deben ser pastores y maestros. Ahora, ¿cuál es el propósito de los dones? Como dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito, equipar completamente a los santos para la obra del ministerio y para la edificación tuya y mía, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. De manera que los dones equipan a los santos luego sirven y luego el cuerpo de Cristo es edificado. Deberíamos tener cuidado en distinguir entre los dones divinos y los dones naturales, porque ningún inconverso, por mucho talento que tenga, puede ser evangelista. Ningún inconverso, por mucho talento que tenga, puede ser pastor o maestro. Incluso tampoco podría ser ningún creyente si no ha recibido ese don en particular de parte del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu son sobrenaturales y capacitan a la persona para hacer lo que sería humanamente imposible. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí muchas veces, cuando estoy sentado allí y estoy escuchando una predicación, muchas veces me parece que como que ese que está predicando, como que estuvo toda la semana mirándome a ver lo que hice y ahora se pone aquí y me está soltando todo lo que vio que yo hice en la semana. ¿Os ha pasado eso alguna vez? Sí. Pues ese es el Espíritu Santo, que está usando la palabra de Dios, la predicación que está dando el predicador en ese momento para tocarte el corazón.
Ese es el don. Ahí te das cuenta. Está equipando completamente a los santos, que lógicamente requieren una etapa de crecimiento. Sí, el Señor me ha llamado para pastor, y entonces, como suele ocurrir muchas veces, cuidado, yo soy un cantante famoso, vamos, lleno estadios cantando, resulta que recibo al Señor, está muy bien, pero es que a los pocos meses lo ves ya predicando, como si fuese ya un intérprete de la Biblia impresionante, y eso tiene una delicada línea pero vamos a ver, en 3 meses tú has estudiado, por ejemplo, lo mismo que estudian los abogados, que también lo estudian, la interpretación bíblica. ¿Cómo se llama? Hermenéutica. ¿En 3 meses has estudiado hermenéutica? ¿En 3 meses ha estudiado oratoria? ¿En 3 meses también ha estudiado homilética? No, es que yo tengo el don. Pues amén por ese don. Tienes que empezarlo a poner a trabajar. Pero de un momento a otro tú ya estás predicando, eso tiene un peligro. No digo que sea bueno o que sea malo. De hecho, hay muchas veces que por ser tan famosos, predican la palabra de Dios y igual alguno se convierte. Pero también tiene un peligro, porque como era famoso, quieres seguir siendo famosos y entonces tú ya no vas a ver al predicador, tú vas a ver a ese famoso que estaba. En Colombia hay un cantante que se llama Carlos Vives. No sé si está, no lo sé, pero pongo eso que se me vino a la cabeza. Es un cantante famoso, Carlos Vives, que dice que se llama, porque es costeño. Supongo que se convierte al evangelio, entonces ya todo el mundo quiere ir a ver a Carlos Vives predicar, cuando debería de ir a ver la predicación de Carlos Vives. Pero no, van a ir a ver a Carlos Vives predicar. Entonces tiene un peligro eso. Quiero ir a ver el famoso. Y se te olvida lo que va a hablar el famoso. ¡Wow! Qué bonito! Es que como canta, predica. Es que es impresionante. ¡Qué poder! Sí, pero ¿qué versículo habló? ¿Lo dijo en el contexto que lo dice? ¿O qué hizo? Después hablamos. La predicación la termino y hablamos. El equipar completamente a los santos requiere una etapa de crecimiento, pero ¿cuánto tiempo proseguirá ese proceso de crecimiento? Eso ya lo pone Dios. De hecho, hoy en día, físicamente hablando, hay chicos de 13 años que parece que tuvieran 16. Hay otros de 16 que parece que tuvieran 13. ¿En qué consiste eso? A mí, ¿qué me cuentas? ¿Eso será, supongo, genética o la alimentación? No lo sé. Pues lo mismo pasa en las cosas espirituales. A muchos les cuesta más tiempo el crecimiento, a otros menos. Eso ya está en cada uno. Es que en el uno funciona más el don que en otro. No, en uno deja usar más el Espíritu Santo que otro. Pasa igual que una persona que lleva 20 años en la iglesia y apenas habla. Hay otro que lleva solo 5 años y ya puede estar predicando. ¿Y qué pasa con ese de 20 años? Pues que no es su don. O lleva 20 años en la iglesia y nunca se ha convertido. Es que el Espíritu Santo tiene poco poder con ese hombre. No se trata de eso. El Espíritu Santo tiene el mismo poder con todos. Lo que pasa es que hay una cosa que se llama libre albedrío. Y es, si tú quieres, puedes recibir al Señor. Pero si no quieres, no se le puede echar la culpa al Señor. Yo recibo al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo mora en mí, pero a nada más morar en mí, me empieza a dar el mal del chapulín colorado. Me gustaría hacer esto, pero ay no, sí, me quedo. Ay, ay no, pero tampoco. Es como yo siempre suelo decir, y me perdonáis. Mira, ese es maestro, vaya a las vacaciones que se tiran el año. Pues estudia para maestro tú entonces. ¿No te gustan las vacaciones de ese? Te gusta, ¿no? Pero no te gusta lo que le tocó estudiar a ese para llegar allí. Eso no te gusta, te gustan las vacaciones solo. Pues si a ti te parece que descansan mucho, dedícate a eso, estudia para maestro. Haz las oposiciones, que eso es súper fácil. Eso en un fin de semana te lo haces, ¿no? Les cuesta, pues ya han llegado donde están, pues llega tú allí también. Lo mismo pasa con los dones. Ay, mira ese cómo se le da de bien y a mí no. ¿Tú has trabajado para ello? Es que es lo que pasa.
Hermanos, en el versículo 13 da la respuesta, en otras palabras, hasta que todos lleguemos a un estado de unidad, madurez y conformidad. Estas son tres palabras importantes. Unidad. Cuando el Señor lleve a su iglesia al hogar celestial, estaremos todos, o mejor dicho, habremos todos llegado a la unidad de la fe, que es lo que queremos. Pero mientras tanto no se puede. Madurez. En el arrebatamiento llegaremos de pleno crecimiento, llegaremos al pleno crecimiento y madurez, porque estaremos en cuerpos glorificados, tanto como individuos como cuerpo de Cristo. Y conformidad, todos seremos entonces moralmente como Cristo, porque estaremos en cuerpos glorificados, pero antes no. Seremos como Cristo porque perfectamente apropiado para su gloriosa cabeza, tal cual como lo dice allí, a la estatura de la plenitud de Cristo. En conclusión, los dones que tengas no son tuyos, ni son para ti. Son del Señor y se utilizan para la iglesia del Señor. ¿Has visto tú yo cómo toco el piano? Es que yo soy impresionante. Venme a tocar. ¿Tú crees que el Señor te da el don de la música para que tú hagas así, clac, 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 y diga, escucharme, y empezar a tocar? Ese no es el propósito del Señor. El propósito es para que edifiques la iglesia. A mí me encanta cuando Andrés toca el piano y va a tocar, porque yo, por fe, yo digo que estará aquí otra vez. Lo siento por él y su esposa, pero aquí lo va a traer el Señor otra vez. ¿Tú te conoces ese himno? Dice, sí, es el 348 de Majestuosos. Mira, me gustaría tocar ese y empezaba a tarareárselo y decía, sí, ese está en el libro de Celebremos, es del 200 y pico. Digo yo, pero tío, ¿pero cómo? ¿Tú estudias eso? Y me dice, no, sino que no sé, los toco y se me quedan. O sea, es que se ve que el don, digo, ya quisiera tener yo la mitad del don que tienes tú, por lo menos hacer sonar ese aparato y yo le tarareo una música y dice, no, esa no la conozco. Se la pongo en sonido y la escucho una vez y dice, vale, a ver, y ya la saca como si se la supiera. Eso es un don. Pero imaginaos que él dijera, os toco lo que queráis, va, decidme. Y hacerte aquí el chulito, yo te aseguro que en poco tiempo ya no tendría ese don. Porque si no lo usa para la edificación de la iglesia, no lo tendría. Porque de la misma manera tenemos que tener en cuenta que el Señor te da un don, si no lo usas debidamente, te lo puede quitar. Debidamente, como yo soy pastor, el Señor me ha llamado como pastor, si yo no me comporto realmente como un pastor, ¿tú crees que el Señor va a mantener a un pastor que no alabe su nombre bíblicamente? Algo va a pasar de que te quitará. Y de eso hay que estar muy celosamente vigilando, porque Satanás, con su astucia, puede engañarnos. No digo incluso a los pastores, sino aún más. Por eso muchas veces parece que, como se suele decir, yo no sé si es que mata a un cura. No hay un dicho así en el mundo secular. Yo no sé si es que mata a un cura o es que, pero es que todo me viene a mí. Es que hay que ver que lo que no me pasa a mí es que, pues, deberías de sentirte bien. No porque te pase de todo, sino porque si me pasa a mí todo, ¿por qué es? Porque Satanás sabe lo que el Señor puede hacer conmigo. Entonces me manda zancadillas y que me pase de todo para que yo diga, mira, yo es que antes de ser pastor no me pasaba tantas cosas. Yo esto lo dejo. Y ya está, ha ganado Satanás. Entonces, cuando tú estés pasando por diversas pruebas, deberías de planteártelo de otra manera y decir, tanto estoy pasando es porque el Señor tiene algo preparado para mí. Lo que pasa es que Satanás no quiere que progrese. Y es lo que tenemos que hacer. Hermanos, quédate con esto. Lo mejor que te puede pasar, que le puede pasar a una persona después de la salvación, es ser usado por Dios. Ser usado por Dios en su obra. Y la pregunta es, ¿tú te estás dejando usar?